Pensamiento del día. Lunes 11 de noviembre. Vivir sobriamente. He aprendido a contentarme con lo que tengo. En efecto, aprendí a acomodarme con lo que tengo. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 12. La comunidad de Filipos, una de las que más querían a San Pablo, le había enviado al apóstol, que estaba en la cárcel, regalos para sus necesidades materiales. San Pablo estaba muy agradecido y lleno de alegría, porque ese gesto era prueba de que el espíritu del Evangelio estaba muy vivo en los filipenses. Para mostrar hasta qué punto su alegría era desinteresada, San Pablo insiste en recordar que él había aprendido a contentarse con lo que tenía. La riqueza interior que le procuraba Cristo era tan grande que lo hacía superior a cualquier condicionamiento material. Esta palabra de vida es de máxima actualidad. Al afrontar el problema económico, es fácil caer en dos actitudes extremas, diametralmente opuestas al espíritu del Evangelio. Por una parte, en los momentos de estrechez, es fácil dejarse llevar por una angustiosa preocupación por el mañana, por la desconfianza. Por otra parte, cuando las cosas van bien, es fácil dejarse llevar por la autosuficiencia y el egoísmo. ¿Cómo poner en práctica esta palabra? Sabiendo ser pobres y sabiendo ser ricos, como San Pablo. Sabremos ser pobres si ante las dificultades económicas ponemos nuestra confianza en la providencia del Padre Celestial, pero también ocupándonos de emprender todas las iniciativas que podamos, pero sin preocuparnos, porque la preocupación demostraría nuestra poca fe. Sabremos ser ricos si usamos las posibilidades económicas de que disponemos, tal como nos sugiere la justicia y la caridad, para construir la verdadera fraternidad cristiana. Entonces, tratemos de vivir bien el aspecto económico de nuestra vida y el poner en común los bienes. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de octubre de 1987. Palabra de vida, noviembre de 2024. Esta viuda, en cambio, ha dado todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos, capítulo 12, versículo 44.